28 de enero de 1986, 11:38 de la mañana, Cabo Cañaveral, Florida. Millones de personas miran al cielo. Esto no es solo un lanzamiento. Es un evento que define a una generación. Es la misión STS-51L, el transbordador espacial Challenger. A bordo, 7 personas. El comandante Francis Dick Scobie, el piloto Michael Smith. 3 especialistas de la misión: Ellison Onizuka, Judith Resnick y Ronald McNair, y 2 civiles, el ingeniero de carga útil Gregory Jarvis y ella. Krista McAuliffe, maestra, una persona común que iba a dar una clase desde el espacio. Ella era el símbolo de que las estrellas se acercaban, de que el espacio ya no era exclusivo de pilotos militares y genios de la física. Estaba abierto para todos, para nosotros. Esta misión fue un triunfo de relaciones públicas. Era el orgullo nacional. Era perfecta. En la plataforma de lanzamiento 39B hacía un frío anormal. Durante la noche la temperatura había caído hasta -8 °C. Por todas partes colgaban enormes carámbanos. Los ingenieros de la empresa Morton, que construyeron los aceleradores de combustible sólido, estaban horrorizados. Realizaron una reunión de emergencia. Suplicaron a la dirección de la NASA que pospusiera el lanzamiento. Advertían que a esa temperatura los anillos de sellado de goma que hermetizaban las juntas de los aceleradores perdían elasticidad. Podían fallar, podían quemarse. Su advertencia fue ignorada. La presión política era demasiado grande. El lanzamiento ya se había retrasado. El mundo esperaba. Antes de pasar a la parte principal, nos gustaría pedirles un pequeño apoyo. Un like y una suscripción serían la mejor forma de agradecernos. Gracias. El presidente tenía que dar un discurso. El Challenger tenía que volar. 10:98. Motor principal. Despegue. La Tierra tembló. A las 11:38 el Challenger se separó de la Tierra. Los primeros 60 segundos de vuelo fueron perfectos. Millones de personas reunidas frente a los televisores suspiraron aliviadas. En el centro de control de vuelo en Houston crecía la euforia. Challenger vayan a máxima potencia, transmitió el operador de comunicaciones Richard Covey. Entendido, vamos a máxima, respondió el piloto Michael Smith. Fue la última voz del Challenger que el mundo escuchó. A los 73 segundos del despegue, a una altitud de 14.600 metros, a una velocidad casi el doble del sonido, el Challenger desapareció. Se disolvió en una bola de fuego cegadora y monstruosa ante los ojos de sus familias, ante los ojos de millones de escolares que miraban la clase de su maestra. Ante los ojos del planeta, el mundo se congeló en un horror colectivo. En ese momento nació una de las mayores tragedias de la historia y uno de los secretos mejor guardados. Nos dijeron que la tripulación murió al instante. Nos dijeron que se vaporizaron en la bola de fuego. Nos dijeron que no se enteraron de nada. Era mentira. Una mentira misericordiosa, necesaria, pero mentira. La verdad que los investigadores recogieron pedazo a pedazo del fondo del océano no era solo impactante, era insoportable. Esta es la historia de lo que realmente les pasó a los 7 astronautas. Es la historia de 2 minutos y 45 segundos. Es la historia de la caída. En el momento en que el Challenger explotó, la cámara que lo seguía mostró algo extraño. No solo una nube caótica. De la bola de fuego, como semillas de diente de león, salieron decenas de fragmentos ardientes, y entre ellos 2 rastros blancos humeantes que seguían subiendo como cohetes sin control. Eran los aceleradores de combustible sólido. Seguían funcionando. ¿Y el transbordador? La telemetría que se transmitía desde a bordo se cortó simplemente en el segundo 73. La pantalla en el centro de control de vuelo en Houston se congeló, luego se llenó de ruido. Se hizo un silencio ensordecedor. El joven director de vuelo, Jay Green, miró la pantalla incrédulo.
Su rostro se convirtió en una máscara. Fido, ¿cuál es su trayectoria?, preguntó al oficial de dinámica de vuelo. Fido respondió, el radar muestra varios objetos, varias fuentes. Controlador, verifiquen la comunicación con el Challenger, ordenó Green. Silencio. Controlador, verifiquen la comunicación. Silencio. El mundo aún no había comprendido lo que había pasado, pero las personas en esa sala sí lo entendieron. Minutos después, cuando el shock empezó a pasar, Jay Green dio la orden que inició la investigación. Nadie entra, nadie sale. Recojan todos los registros, todas las grabaciones, todos los datos, todo sellado. Era el protocolo de catástrofe. Comenzaba la investigación, pero al mismo tiempo comenzaba otra operación. No una investigación, sino una búsqueda. Al principio fue una operación de búsqueda y rescate. Se elevaron helicópteros. Barcos de la Guardia Costera se dirigieron al punto de caída, pero todos sabían que no había nadie que salvar. Era una operación de búsqueda y recuperación. Había que encontrar los restos, encontrar la causa, encontrarlos a ellos. La zona de caída era enorme, miles de kilómetros cuadrados en el Océano Atlántico. Los primeros restos encontrados en la superficie eran ligeros trozos de espuma aislante térmica, fragmentos de baldosas de protección térmica. Flotaban en el agua como un serpentín macabro. Pero las partes más pesadas e importantes, la cabina, los motores y sobre todo el acelerador derecho de combustible sólido, se hundieron. A profundidades de 30 a 300 metros. Comenzó la operación de búsqueda submarina más grande y compleja de la historia. Participaron decenas de barcos de la Armada de Estados Unidos, la Guardia Costera y la NASA. Usaron las tecnologías más avanzadas de la época, sonares de barrido lateral, que peinaban el fondo creando mapas de restos, magnetómetros, que buscaban grandes fragmentos metálicos, vehículos submarinos profundos, como el submarino nuclear NR-1 y robots controlados como el Deep Drone. Pero el océano no quería entregar sus secretos. La corriente del Golfo era fuerte, movía constantemente los restos ligeros. El agua estaba turbia, el clima era horrible, y había otro peligro no publicitado: los restos eran tóxicos. En los tanques del Challenger había toneladas de hidracina no quemada, un combustible mortal. Los buzos tenían que trabajar con trajes especiales de protección química. Además, el transbordador tenía un sistema de autodestrucción explosivos para destruir los aceleradores si caían sobre zonas pobladas. Nadie sabía en qué estado estaban. Cada fragmento recuperado era un riesgo. Semana tras semana los buscadores trabajaban al límite. Encontraron partes de alas, motores, trozos de la bahía de carga. Y el 18 de febrero encontraron el fragmento clave, parte del acelerador derecho, justo la junta que se había quemado. La causa del desastre estaba encontrada. La comisión Rogers, creada para investigar, podía comenzar su trabajo. Pero para otro equipo más silencioso y sombrío, la búsqueda apenas empezaba. Ellos buscaban la cabina. Mientras continuaba la búsqueda en los laboratorios de la NASA, los ingenieros hacían otra cosa: revisaban una y otra vez la secuencia del estallido. Cientos de rollos de película grabados desde docenas de ángulos. Y vieron lo que el espectador común no vio. El Challenger no explotó en el sentido clásico. No fue una detonación como la de una bomba que habría incinerado todo al instante. Ocurrió algo más complejo y mucho más terrible. A los 58 segundos de vuelo de la junta del acelerador derecho salió una lengua de fuego. Se dirigió como un soplete hacia el enorme tanque externo de combustible. Durante 15 segundos quemó la pared del tanque. A los 73 segundos el anclaje inferior del acelerador se quemó y se desprendió. El acelerador, aún funcionando a plena potencia, giró y con su parte delantera perforó el compartimento intermedio del tanque externo. Como una lanza atravesó el depósito de oxígeno líquido. Al mismo tiempo se rompió el domo inferior del tanque, liberando toneladas de hidrógeno líquido.
oxígeno e hidrógeno. El combustible de las estrellas se mezclaron e incendiaron. Esa fue la bola de fuego que vimos, pero fue combustión. Rápida, furiosa, pero combustión, no detonación. El propio transbordador Challenger no explotó. No tenía su propio combustible en ese tanque. Fue desgarrado. Imagina que vas a velocidad hipersónica atado a una bomba gigante. Y de repente esa bomba no explota, sino que revienta. El transbordador perdió instantáneamente su integridad aerodinámica. El flujo de aire a Mach 1,92 lo golpeó. Sobrecargas colosales inimaginables de hasta 20 gigas, 20 veces el peso de su propio cuerpo, desgarraron el orbitador. Las alas se arrancaron, la cola se quebró, la bahía de carga se desintegró. Todo en fracciones de segundo. Pero la cabina de la tripulación era la parte más resistente. Era en esencia una cápsula separada de aluminio reforzado diseñada para proteger a la tripulación durante la reentrada atmosférica. Y esa resistencia se convirtió en su maldición. La cabina no se destruyó, se desprendió entera del fuselaje con 7 personas vivas dentro. En el momento en que se cortó la telemetría, el Challenger estaba a 14.600 metros. La cabina arrancada como un proyectil de onda continuó su vuelo por inercia. Subió aún más. El análisis de la trayectoria de los restos mostró esta imagen aterradora. La cabina siguió ascendiendo 25 segundos más. Alcanzó el pico de su arco balístico a casi 20 kilómetros de altura, casi en el borde del espacio, y luego comenzó a caer. Fue una caída libre 2 minutos y 45 segundos, desde la estratosfera hasta las aguas heladas del Atlántico. Y aquí comienza el gran misterio. ¿Qué ocurrió dentro de esa cabina durante esos 165 segundos? ¿Estaban vivos? ¿Estaban conscientes? Y si lo estaban, ¿qué vivieron? Las respuestas estaban en el fondo del océano y la NASA temía esas respuestas. El 7 de marzo de 1986, 30 días después del desastre, el sonar del buque de la Armada USS Preserver detectó un gran objeto en el fondo. Estaba a unos 30 metros de profundidad, a 26 kilómetros de la costa. Se envió un robot submarino con cámara. En el agua verde y turbia, apareció deformado, aplastado, pero inconfundible. El cono nasal, fragmentos de ventanas, parte del lado izquierdo. Era la cabina. Yacía del lado medio enterrada en la arena. Los buzos de la Armada, equipo de desactivación de explosivos, comenzaron el trabajo más sombrío de sus vidas. Lo describieron como entrar en una tumba. La cabina estaba muy deformada por el impacto contra el agua. Dentro todo estaba revuelto, cubierto de lodo y arena. Y ellos estaban allí. Durante los días siguientes, en completo secreto, los buzos extrajeron los restos de los 7 astronautas. Fue un trabajo doloroso y minucioso. Los encontraron, pero junto con ellos encontraron algo que sacudió a los investigadores hasta lo más profundo, una prueba, un artefacto que refutaba por completo la versión oficial de muerte instantánea. Eran 3 palancas amarillas. A bordo del Challenger no había sistema de eyección ni cápsula de escape. Era una de las decisiones más controvertidas en el diseño del transbordador. Pero la tripulación tenía aparatos de respiración personal PEAP, Personal Egress Air Pack. Eran pequeños tanques integrados en los asientos. No estaban diseñados para salvarlos en el espacio, sino para una sola cosa: si el transbordador hacía un aterrizaje de emergencia en tierra y comenzaba un incendio, o si había vapores tóxicos en la cabina, el astronauta podía activar el tanque y tener unos minutos de aire limpio para salir. Era en esencia un pequeño tanque de buceo. No suministraba oxígeno a presión, solo aire comprimido normal. Para activarlo, había que tirar manualmente de una palanca amarilla en el tanque. Y eso fue lo que encontraron los buzos. 3 de los 7 aparatos estaban activados. Eran los del piloto Michael Smith, de la especialista Ellison Onizuka y de la especialista Judith Resnick. Era imposible. Si hubieran muerto al instante, ¿quién los habría activado?
Era una prueba directa e irrefutable. Después de la desintegración del transbordador, después de las sobrecargas monstruosas, al menos 3 miembros de la tripulación estaban conscientes, estaban vivos y actuaron. Este hallazgo se convirtió en el corazón del misterio. Cambiaba por completo la imagen, pero generaba aún más preguntas. Activar la palanca era una cosa. ¿Qué pasó después? Se creó una comisión especial ultra secreta. La dirigió el doctor Joseph Kerwin, ex astronauta médico quien había volado en Skylab. Nadie estaba mejor preparado para esta tarea horrible. Le tocó realizar la autopsia de la catástrofe. Todos los restos fueron trasladados inmediatamente a la base aérea militar de Dover, al principal depósito de cadáveres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Allí el mejor equipo de patólogos militares comenzó a trabajar. Sus conclusiones expuestas en el informe Kerwin estuvieron clasificadas durante décadas, pero lo que se supo pinta un cuadro escalofriante. Primero, la causa de la muerte. El informe de Kerwin fue impactante y evasivo. La causa de muerte de los 7 miembros de la tripulación del Challenger no puede determinarse con certeza. ¿Por qué? Porque los cuerpos sufrieron 3 impactos destructivos consecutivos. El primero, las sobrecargas al desintegrarse el transbordador hasta 20 G. Suficiente para causar pérdida de conciencia, pero probablemente no para matar. El segundo, la despresurización. La cabina al salir a la estratosfera casi seguro perdió hermeticidad. Y el tercero, el más terrible, el impacto contra el agua. La cabina cayendo durante 2 minutos y 45 segundos alcanzó más de 330 kilómetros por hora. El impacto contra la superficie del océano a esa velocidad equivale a chocar contra una pared de concreto desde cientos de metros de altura. La sobrecarga en el momento del impacto era absolutamente incompatible con la vida. Ese impacto, según Kerwin, fue el evento mortal final. Causó traumas masivos que provocaron la muerte. Pero ese fue el final. Y antes, aquí surgió la segunda prueba no menos aterradora, que los aparatos de respiración junto con la cabina se recuperaron paneles de control, incluido el del piloto Michael Smith. Los ingenieros analizaron la posición de cada interruptor y descubrieron algo en lo que al principio se negaron a creer. Varios interruptores en el panel de Smith estaban en posiciones que solo un humano podía haber colocado. No estaban en la posición de lanzamiento ni en posiciones causadas por impactos aleatorios. Eran interruptores relacionados con la restauración de energía eléctrica. El análisis mostró que el piloto Michael Smith, después de que la cabina se desprendiera mientras giraba y caía en el aire enrarecido, intentó recuperar el control. Intentó volar. Fue profesional hasta el último segundo. Intentó revivir una nave muerta. Esto probaba acciones conscientes. Pero había otro detalle. El aparato de Michael Smith estaba activado, pero la palanca de activación estaba en el respaldo de su asiento. Físicamente no podía alcanzarla. Eso significa que alguien más la activó, probablemente Judith Resnick o Ellison Onizuka, sentados detrás de él. El informe Kerwin, al cruzar todos estos hechos, aparatos activados, interruptores movidos, estado de los cuerpos, reconstruyó lo que casi con certeza ocurrió en la cabina del Challenger. T igual a 73 segundos de desintegración. La tripulación sufre sobrecargas colosales pero no mortales. Entra un rugido de aire a Mach 2. T igual a 74 segundos, la cabina se desprende. Gira violentamente. Casi de inmediato se produce la despresurización. No es una explosión interna, sino más bien un succión. El aire sale de la cabina. La temperatura cae a decenas de grados bajo cero. La cabina se llena instantáneamente de una niebla blanca espesa. Toda la humedad se condensa. El caos envuelve a la tripulación. Te iguala a 75 segundos, la tripulación está viva y consciente, al menos algunos. Onizuka y Resnick, siguiendo el protocolo, alcanzan las palancas amarillas.
Onizuka activa la suya, Resnick la suya. Luego una de ellas se estira hacia el respaldo del asiento de Smith y activa su aparato. Respiren. De aproximadamente 90 segundos, el piloto Michael Smith, a pesar del caos, hace lo que le enseñaron. Intenta salvar la nave. Sus manos encuentran los interruptores. Intenta encender las unidades de potencia auxiliar. Intenta restaurar la electricidad. Pero todo es inútil. La cabina es solo un trozo de metal muerto cayendo desde 20 kilómetros de altura. Y entonces llega el momento más terrible, ¿lo vale? Los aparatos de respiración que activaron son inútiles. Suministran aire normal, pero a 18 kilómetros de altitud no hay presión. Ese aire no puede oxigenar la sangre. A esa altura el tiempo de conciencia útil sin máscara de oxígeno a presión es de solo 10 a 12 segundos. En segundos la tripulación pierde el conocimiento uno tras otro. No por el impacto, no por el fuego, por hipoxia, por un simple y silencioso asfixia. Fue la única misericordia que el destino les concedió. No estaban conscientes cuando la cabina a velocidad monstruosa se precipitó hacia el océano. No vieron acercarse el agua. No sintieron el impacto final. Su última acción consciente no fue un grito de terror, fue trabajo, un intento de salvarse. Profesionalismo hasta el último aliento. Esa verdad era insoportable. La NASA no podía contársela al mundo. Una cosa es héroes que mueren en una bola de fuego. Es una tragedia. Es limpia. Tocaron el rostro de Dios, como dijo el presidente Reagan. Otra muy distinta, 7 personas vivas y conscientes, atrapadas en una lata helada despresurizada, cayendo desde 20 kilómetros durante casi 3 minutos. Eso no es heroísmo, es tortura. Eso pone en duda no solo el anillo desellado, pone en duda toda la filosofía del transbordador. ¿Por qué demonios en una nave de miles de millones de dólares no había un sistema de escape de emergencia? Los rusos lo tenían en la Soyuz, los americanos lo tenían en los Apollo, pero en el transbordador no. Fue un compromiso por capacidad de carga, por eficiencia. Y ahora ese compromiso costó 7 vidas. Si el público hubiera sabido que la tripulación estaba viva y sin ninguna posibilidad de salvación, habría sido el fin del programa espacial. Un escándalo que habría sepultado a la NASA. Y era insoportable para las familias. Contarles lo que realmente vivieron sus seres queridos. La dirección de la NASA tomó la decisión de ocultar la verdad. Se creó una leyenda, la leyenda de una muerte instantánea e indolora. El informe de Kirwan fue clasificado. Los datos sobre los PEAP activados y los interruptores movidos se enterraron en miles de páginas de informes técnicos. Al mundo le contaron lo que quería oír. ¿Qué pasó con los cuerpos tras el doloroso proceso de identificación en el depósito de Dover? Los restos de los astronautas fueron entregados a sus familias. Hubo funerales privados, pero no todos los fragmentos pudieron identificarse. Los restos que no pudieron asociarse a una persona concreta se reunieron. El 20 de mayo de 1986 fueron enterrados juntos en una tumba común en el Cementerio Nacional de Arlington, bajo un simple monumento de granito con los nombres de los 7. ¿Y qué pasó con el Challenger, con la cabina, con esa que fue a la vez fortaleza y prisión? No se exhibió en un museo. No se envió a fundir. La NASA hizo otra cosa. Todos los restos recuperados, toneladas de metal retorcido, fueron llevados al Cabo Cañaveral. Allí, en una plataforma de lanzamiento abandonada, la número 31, había 2 profundos pozos de concreto. Antiguas silos de misiles balísticos intercontinentales Minuteman. Reliquias de la Guerra Fría. En esos pozos se arrojó toda la tecnología destrozada, todo el dolor, toda la verdad. Los restos del Challenger, incluida su cabina, yacen allí hasta hoy. Las entradas a esos silos están selladas con enormes placas de concreto. Es una tumba, tumba para la máquina y tumba para el secreto.
La catástrofe del Challenger se convirtió en una cicatriz en el corazón de América. Detuvo los vuelos de transbordadores durante casi 3 años. Obligó a la NASA a revisar por completo su cultura de seguridad. Obligó a los ingenieros a escuchar, pero también le enseñó a la NASA a temer la verdad. Nos contaron la historia de un accidente trágico, pero no nos contaron la historia del heroísmo inimaginable, del piloto que intentó volar una nave muerta, de los miembros de la tripulación que en el infierno de la despresurización, el frío y el caos intentaron ayudarse mutuamente activando los aparatos de respiración. Sus últimos segundos no fueron pánico, fueron trabajo. La placa de concreto sobre el silo número 31 no guarda solo metal, guarda la verdad. La verdad de que el espacio no es una película de Hollywood. Es una realidad cruel y fría que no perdona errores. Y guarda el secreto de 165 segundos. ¿Fue correcto que la NASA ocultara esa verdad? ¿Fue una mentira piadosa para las familias o un acto cínico de autopreservación que desvalorizó los últimos instantes heroicos de la tripulación? ¿Qué más, además del metal, está enterrado en ese silo de concreto? ¿Qué otros secretos guarda la agencia espacial más abierta del mundo? ¿Qué piensas tú? Escribe en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Su apoyo, like y suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olviden activar la campanita para no perderse las últimas noticias ni nuestros nuevos videos.